Pues bien, ahora con una mañana, como usted decía, despejada, soleada, agradable en la capital de la República. Ayer teníamos mañana fría, nublada, con amenaza de lluvia a ciertas horas. Finalmente, no sé si acá en la capital, en la zona del hipercentro llovió. Infórmame, Carlitos. No llovió. Sí, por el valle sí, por acá por Quito no, en el norte tampoco, a pesar de que los días anteriores sí había caído un poco de lluvia, ¿no? Bueno, tenemos hoy una mañana agradable, estamos día miércoles 7 de agosto del 2024, avanzamos en este que es el octavo mes del año y con hoy, digamos, vamos a despejar por unos minutitos nada más las malas noticias y todo lo que invade un ambiente de mucha desesperanza que hay en el Ecuador, no porque me lo invente yo, no porque lo diga yo, sino porque en todas las encuestas que se han publicado hoy, como estamos ya entrando en etapa preelectoral, van a haber una lluvia de encuestas cada semana, ¿no? Y en todas hay un denominador común que va más allá del tema de los nombres, de las candidaturas que tienen que definirse en los próximos días. De hecho, creo que este fin de semana va a ser un momento clave para varias organizaciones políticas en lo que tiene que ver con los procedimientos de democracia interna y elecciones primarias que deben llevar adelante para designar y elegir finalmente a sus binomios y a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia de la República. También no se olviden que vamos a elegir asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos en la elección de febrero 9 del 2025. Así que es el estado de ánimo y la desesperanza, esos números tan negativos en rojo que existen con respecto de las expectativas que tienen o que tenemos los ecuatorianos con respecto de la situación actual y futuro del país, ¿no? Que no hay mucha expectativa de que la cosa mejore porque creemos que la situación está igual o peor de lo que estaba el año pasado y con el gobierno anterior, y la gente tampoco es que cree en su gran mayoría que la situación o las condiciones del país van a mejorar. Pero a pesar de eso, finalmente termina siendo, y en los últimos días ha sido así, el deporte el que le provoca las alegrías de este país. Y hoy, 7 de agosto, amanecemos con una nueva buena noticia, que es la medalla de plata en marcha para Daniel Pintado y para Glenda Morejón. Daniel Pintado, que ya nos había la semana anterior entregado a los ecuatorianos, al país, logrado para él, por supuesto, pero representando la bandera tricolor y al Ecuador, la primera medalla de este torneo olímpico, la primera medalla de oro además para Ecuador, y hoy junto a Glenda Morejón en marcha mixta consiguen en los 20 kilómetros una nueva medalla, en este lugar ubicándose en segundo lugar la plata, ¿no? La página web de Radio Pichincha recoge esta noticia alentadora para los ecuatorianos, motivante, sí, siempre voy a destacar o pretender destacar aquello, a pesar de los malos momentos que vivimos como país, pero sin embargo los deportistas y especialmente los atletas nos regalan estas noticias que son, creo yo, bastante alentadoras. Con la medalla de plata, la pareja ecuatoriana reafirmó su destacada actuación en los Juegos Olímpicos de París. En una destacada actuación, Daniel Pintado y Glenda Morejón se adjudicaron la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros marcha con relevos mixtos en los Juegos Olímpicos de París 2024. La dupla ecuatoriana, que llegó a la competencia con expectativas, cumplió con las mismas y subió al podio en una competencia reñida. Pintado, quien se coronó recientemente como campeón olímpico en la categoría masculina, mostró un rendimiento sobresaliente, manteniendo un ritmo alto durante su relevo. Por su parte, Morejón, quien se había ganado ya en días anteriores también un diploma olímpico en su modalidad, logró mantenerse entre las mejores durante su parte de la prueba. El equipo español, integrado por Álvaro Martín y María Pérez, se llevó el oro con un tiempo de 2 horas, 50 minutos, 31 segundos, mientras que el dúo ecuatoriano cruzó la meta en segundo lugar con un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 22 segundos. La medalla obtenida por Morejón y Pintado marca la segunda medalla en esta prueba para Ecuador tras su victoria en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Esta es la primera vez
que se disputa la prueba de marcha por relevos mixtos en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Panamericanos, Pintado y Morejón ganaron la medalla de oro con un tiempo de 2 horas 56 minutos 49 segundos, superando el tiempo que lograron en París 2024. Y así el Ecuador poco a poco va sumando medallas preseas a nivel olímpico. Esta es la séptima, ¿no? Son 7 las medallas ganadas por ecuatorianos en la historia de los Juegos Olímpicos. Vale destacar aquello con lo conseguido durante la jornada de este 7 de agosto. Recordar que la primera medalla olímpica la consiguió Jefferson Pérez, quien estuvo conversando ayer nomás con nuestra compañera Sofía Montoya, en los Juegos de Atlanta 96. Después Jefferson también consiguiera la plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Richard Carapaz ganó el oro olímpico en Tokio 2021 en ciclismo. Este gladiador que es Carapaz, no debe haber un solo ecuatoriano en todo el territorio nacional que no admire a Carapaz. Además que el ciclismo es un deporte tan lindo, con el aparecimiento y las permanentes victorias y muestras de desempeño en cada una de las competencias y torneos de Richard Carapaz. Es un deporte que ha ido creciendo en seguidores, en fanáticos y también en gente que lo va practicando, ¿no? El otro día alguien me decía que la bicicleta de ruta no era un deporte tan importante antes. Con el aparecimiento de Richard, la bicicleta de ruta ya se convirtió también en uno más de los deportes preferidos por los ecuatorianos, ¿no? Tanto es así que ahora vemos muchas personas que lo practican en la Ruta Viva, en la Panamericana, siempre. Tenemos también la medalla olímpica de oro de Neisy Dahomes, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pesista Neisy, y la medalla de plata de Tamara Salazar también en los Juegos Olímpicos de Tokio. La medalla de oro de Daniel Pintado en marcha en los 20 kilómetros en París 2024, y nuevamente Daniel Pintado junto a Glenda Morejón en marcha mixta, que es la nueva medalla que consiguen los deportistas ecuatorianos durante la jornada de este 7 de agosto. Así que felicitaciones para los dos, y ojalá los triunfos y los logros de los deportistas ecuatorianos se sigan replicando y que sean un ejemplo para que las nuevas generaciones también vean en ellos un reflejo, ¿no? Así nos levantamos. Excelente por los deportistas ecuatorianos y en especial por Daniel, y en el caso particular por Glenda, que creo que la venía buscando desde hace mucho tiempo y que por fin consiguió uno de los objetivos. Seguramente en el horizonte de Glenda habrá estado el querer ganar la medalla de oro, pero no desmerece en absoluto todo el sacrificio, todo el esfuerzo que ha hecho por estar presente en los Juegos a pesar de todas las adversidades. Creo que una de ellas, y la más importante, los obstáculos que se le presentaron. Muchos de ustedes seguramente recordarán aquel episodio de los zapatos que ya no tenían suela con los cuales entrenaba Glenda Morejón, y a pesar de eso, pues ahora está ella también en el Olimpo, en París, con una medalla de plata. Así que felicitaciones muy especialmente a Glenda Morejón por ese merecido logro que ha alcanzado hoy junto a Daniel Pintado. Volviendo a los temas de la actualidad. Ayer el presidente de la República entregó 1.752 fusiles calibre 5.56 y 30 fusiles de alta precisión a la policía en el cantón Durán, Guayas, y repitió algo que ya se vuelve también permanente en los discursos del presidente, ¿no? Quisiéramos escuchar de palabras del jefe de Estado en sus discursos, en sus intervenciones, en las pocas además que hay, que son bastante cortas,
resultados con respecto de lo que es el Plan Fénix y lo que debería ser el combate y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Lo deseable en un evento en el cual está entregando armamento a la policía, lo cual por supuesto nos complace porque finalmente son herramientas útiles para la fuerza pública en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, como quiera que se les llame. Sin embargo, y me parece a mí que cobra mucho sentido unas declaraciones que diera el ex ministro del gobierno de Lasso, el señor Cucalón, hace algunos días atrás, que todas estas entregas de armamento, de chaleco, de municiones, son parte de los lotes que dejó comprando o adquiriendo el gobierno anterior. Ahora, a mí no me importa que sea el que entregue Lasso, Noboa o el que venga. El tema es que la fuerza pública tenga esas herramientas para luchar contra el crimen organizado, ¿ok? Pero, más allá de aquello, de estos que pueden ser simplemente detalles, está la utilización de estos espacios para hacer política y para persistir e insistir en discursos que nos chocan con la realidad. Uno de ellos, que tiene que ver, claro, directamente con el discurso del presidente. Después vamos a volver al personaje que citaba el profe en su editorial, que es la ministra del Interior. Daniel Noboa dijo: la larga lucha que llevamos adelante en contra de los grupos narcoterroristas continúa y hoy más que nunca debemos seguir demostrando al país que estamos por el camino correcto. Noboa dijo que su gobierno ha combatido a diferentes grupos delictivos, capturando a cabecillas de grupos terroristas de alta peligrosidad, incautando drogas, armas y permanecemos firmes en el combate a las mafias. Por cierto, hoy en la madrugada, la Policía Nacional a través de sus redes sociales informaba que en coordinación con la Fiscalía, tras 2 años de investigación, desarticuló una megaestructura narcodelictiva que operaba en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena, enviando droga hacia Europa. Es una noticia en desarrollo. Esto subía la policía en sus cuentas de redes sociales. La Fiscalía todavía no ha publicado absolutamente nada, no sabemos o no se conoce qué más hay detrás de esto. Dice que es una investigación de 2 años, que ha desarticulado una megaestructura narcodelictiva que operaba en Guayas, Los Ríos y Santa Elena, enviando droga hacia Europa. Eso es lo que se sabe con respecto de aquello. Agregó el presidente que el régimen no parará hasta conseguir la libertad de todo Ecuador y que hay varios políticos, ojo con esto, que ya están en campaña y que quieren llegar al poder de la única forma que conocen, engañando y pretendiendo que el viejo país regrese, pero no va a pasar. Los ecuatorianos estamos cansados de la corrupción. Por cierto, ayer ha empezado a circular un spot muy bien producido, ¿no? Es con actores incluso, en el que hace mención a este asunto de la corrupción y la compra pública del gobierno. No se olviden que quienes están ahora mismo con algunas denuncias y con procesos de investigación de compra pública son gente del propio gobierno. Luego les termina rebotando en contra estos spots, que habrá que preguntarse también cuánto le están costando al país. Y que, si de paso, ahora que el presidente se le ha dado por hablar de los políticos que pretenden engañando regresar nuevamente al viejo país y de la pre-campaña electoral, saber si este spot forma parte también de la pre-campaña electoral de Daniel Noboa y de ADN de cara a las elecciones presidenciales del 2025. O sea, creo que facilito nos quitamos la venda de los ojos y el presidente Noboa, me parece a mí que desde que asumió el poder no ha dejado de ser un presidente candidato o un candidato presidente. Y ha habido muestras de aquello, y este spot, que me parece a mí es bastante desatinado y que no viene al lugar, tiene que ver con eso, tiene que ver con una campaña anticipada, y habrá que también preguntarse si es que alguien, podría ser, qué sé yo, un consejero de Participación Ciudadana, cualquiera se me ocurre, no voy a decir un nombre, que podría presentar una denuncia justamente por eso, porque estamos ya en un proceso anticipado de campaña electoral, lo cual además, sabiendo que Noboa es el candidato fijo en la próxima papeleta, yo no sé todavía a esta hora qué candidatos van a confirmar
su postulación y qué organizaciones políticas ya tienen definido una candidatura hasta que no se lleve adelante los procesos de democracia interna y de elecciones primarias en cada una de las organizaciones políticas. Lo otro sería ponerme a especular, ¿no? No tengo ni idea. Pero el candidato fijo, el que sí o sí va a estar en la papeleta, es Daniel Noboa, y es el que está haciendo campaña de forma anticipada. Y eso me plantea a mí también una inquietud que les quiero trasladar a ustedes, y es saber si es que así están compitiendo el resto, los que van a venir después a integrar esa papeleta, están compitiendo en igualdad de condiciones. No lo sé. ¿No? Entonces, pero es llamativo que el presidente diga que hay varios políticos que ya están en campaña, cuando él no ha dejado de estar en campaña, y eso a mí finalmente me termina dando igual, porque en campaña puede estar él como pueden estar otras organizaciones políticas y candidatos que aspiren a lo mismo. Pero lo que sí me llama la atención de esta declaración de Noboa, que insisto, estos eventos, lejos de darle información a los medios de comunicación, incluso para tratar de comprobar si es que esta información es real, más todavía si es que sale de palabras del mandatario, del jefe de Estado, se ha convertido en el espacio para la emisión de lugares comunes de forma permanente. Cada semana, si ustedes revisan los discursos de Daniel Noboa, machacan en lo mismo y dan vueltas sobre lo mismo y sobre lo mismo, y los aportes informativos para el país, ya ni siquiera solo para el periodismo, es a los ecuatorianos, es nulo. Pero les decía que lo que me llama la atención es que diga que hay varios políticos que ya están en campaña y que quieren llegar al poder de la única manera que conocen, engañando y pretendiendo que el país regrese. Solo ayer, a manera de broma, en la despedida con el profe recordaba que el señor Noboa había ofrecido en la campaña anterior, como salida o como respuesta a la crisis de inseguridad que vive el país y a la situación calamitosa del sistema penitenciario, contratar, arrendar, alquilar o comprar, no sé en qué habrá estado pensando el momento de la campaña, cárceles Barcaza. Y a los 6 o 7 meses de estar en funciones, el presidente dijo, no, ya no, cárceles Barcazas no, porque el alquiler de estas barcazas cuesta como 8 millones de dólares y es dinero que ahora mismo el país no tiene. Pero eso fue lo que ofreció el presidente en campaña, y esto me lo recordaba el profe ayer. Y a propósito de eso, que empezábamos a bromear con el profe y la posibilidad de postularnos también como binomio presidencial, recordábamos que el presidente Noboa ofreció incrementar las pensiones jubilares. Es por eso que creo no cabe tampoco estigmatizar a ciertos segmentos del electorado, sean jóvenes o sean jubilados, porque Noboa tuvo votación en diferentes rangos etarios y influenciados por varias razones. Una, porque era un candidato cool, ¿no?, que ofrecía eliminar la Cenecit, y a pesar de eso ahora la misma Cenecit, que no ha eliminado Noboa, va a dejar sin posibilidad de entrar a la universidad al menos a 5,000 estudiantes que no han registrado sus títulos de bachilleres en la Cenecit y no van a poder seguir estudiando. No van a poder entrar a la universidad. Les va a tocar esperar, en el mejor de los casos, un semestre, y en el peor, quizás 2. El hombre ofreció en campaña eliminar la Cenecit, lo mismo que ofreció Lasso. Recuerden ustedes, no me lo estoy inventando, basta con buscar en las redes sociales, que ahí está absolutamente todo, en el YouTube. Lo mismo que ofreció Lasso, eliminar la Cenecit, que tampoco la eliminó. No puedes eliminar una entidad que es además el organismo rector de la política pública en materia de educación superior. Ofreció reducir el costo de la vida y terminó subiendo los impuestos cuando dijo que los iba a bajar. Y subió los impuestos como el IVA, que golpean a la gran mayoría de consumidores y a la gran mayoría de ecuatorianos. Ahí está clase media, clase popular, todos a la hora de comprar. Por ejemplo, ahora que se viene la etapa de regreso a clases en la sierra, los útiles escolares, los uniformes, eso significará un golpe y un impacto a la economía de las familias. Él dijo que iba a bajar
el costo de los combustibles, y lo que hizo fue todo lo contrario, fue eliminar el subsidio a los combustibles, lo que hizo que la gasolina extra y la Ecopaís vea incrementado su precio por galón. Entonces, a mí sí me llama la atención poderosamente cuando el presidente habla de estos políticos, de la vieja política, que pretenden regresar con engaños al poder, cuando la propia campaña electoral anterior estuvo plagada de ofrecimientos que a la larga no se han cumplido y que termina siendo, como dice doña Mary Torres, es así, todo lo contrario de lo que ofreció en campaña. Y eso me parece que no es honesto con él mismo, menos todavía va a ser honesto con las personas que le confiaron su voto, que le apoyaron. Seguramente muchas personas, entre ellos jubilados, creyeron que Noboa les iba a incrementar la pensión jubilar y confiaron en él. Seguramente muchos jóvenes con aspiraciones de querer estudiar, de entrar a la universidad, de creer que eliminando las instituciones y eliminando las pruebas se va a facilitar el acceso y se va a incrementar el cupo para las universidades, y no funciona así. Y lamentablemente terminaron cayendo una vez más en el engaño, como pasó también con el señor Guillermo Lasso, que dijo que iba a crear 2 millones de empleos, y no pasó. No pasó ni siquiera que se recuperaron los empleos que se habían perdido durante la pandemia y la pospandemia. Nunca se recuperaron los niveles anteriores a marzo del 2020. Entonces es como una historia que se repite en el país, ¿no? Y a mí me da la impresión, y en serio, hagan este ejercicio que cada vez que el presidente interviene en estos eventos, a mí me llama poderosamente la atención, porque además en juego está algo sobre lo cual hemos conversado con varios analistas, consultores políticos de acá, que tiene que ver con la credibilidad, y en este caso no la credibilidad de un político cualquiera, porque Noboa ya no es, dejó de ser hace mucho tiempo atrás un político cualquiera. Noboa ahora es el presidente de la República, y es el presidente candidato, como les decía, a una posible reelección. Y debería cuidar y manejar con mucho más prolijidad y responsabilidad, por supuesto, justamente su credibilidad, el valor de la palabra, porque si no mañana, en serio, van a seguir apareciendo todo tipo de candidatos que van a ofrecer cualquier tipo de maravillas para el Ecuador y para el país entero, para los 18 millones de ecuatorianos, y vamos a seguir comprando esos ofrecimientos a través de novedosas y millonarias campañas publicitarias a través de las redes sociales, y después nos van a seguir defraudando. Y ahí yo creo que no toda la responsabilidad recae sobre los políticos mentirosos que le engañan a la gente en las campañas, sino también en lo críticos que deberíamos ser los electores con respecto de qué es lo que nos ofrecen los candidatos. Y los electores deberíamos empezar dándonos un baño de realidad sobre cuáles son las condiciones actuales del país y saber si con esas condiciones que tiene el país, en serio, se va a poder cumplir con todo lo que ofrece este candidato que se presenta disruptivamente en las redes sociales con esas campañas que yo les decía hace un momento, innovadoras, multimillonarias, campañas cool, ¿no? Frescas, con mucho color, con mucho dinamismo, con mucha creatividad. Pero creo que ahí también, e insisto en lo que suelo decirles casi siempre, es la responsabilidad que tenemos los electores. Sí creo que debemos empezar a alfabetizarnos políticamente permanentemente, todos los días, porque no todos sabemos sobre economía, no todos sabemos sobre política, no todos sabemos sobre desarrollo, no todos sabemos sobre educación y salud. No, por eso hay que todos los días tratar de informarse y de informarse bien, de consumir buena información, información que sea real, que sea certera,
como para saber que las condiciones no estaban dadas para un país de fantasías como el que ofrecía el señor Noboa, que dijo que en un gobierno transitorio de año y medio él iba a sacar al país del desastre en el que nos dejó el gobierno de Guillermo Lasso. Las campañas publicitarias, las campañas millonarias de cara a una elección presidencial me parece que deberían ser mucho más estudiadas y criticadas por parte de los medios de comunicación y la opinión pública también, que deberían convertirse en algún momento en una suerte de orientadores para la población y no de cheerleaders de determinadas candidaturas, como también ha pasado en todos los espectros, además, ¿no? Izquierda, derecha, centro, en todo lado. Esta es una crítica o una autocrítica general. Los medios de comunicación, los periodistas, la opinión pública, debería servir para orientar a los electores. Y para decirles a los candidatos también, epa, señores, pongan los pies en el suelo porque este país no está pues para traer cárceles barcazas, por ejemplo. Cosa que acá, de lo poco que recuerdo en etapa de campaña, Jorge Paladines lo advertía en esa época, Pedro Granja lo advertía, Jorge Núñez lo advertía, Carla Álvarez, Carolina Andrade, Fernando Carrión, todos los especialistas a los que recurrimos para hablar y analizar los temas vinculados con la seguridad, nos decían que lo de las cárceles barcazas para el Ecuador era una medida inviable e impracticable, por diversas razones, no únicamente la económica. Sin embargo, esa fue seguramente una de las tantas propuestas marketineras que ofreció el señor Noboa, que terminó convenciendo a mucha gente, ¿no? Como el famoso Plan Fénix. Él en la campaña habló de un Plan Fénix, nunca explicó de qué se trataba, apareció en un video también muy bien producido, hollywoodesco, en una sala de situación, ¿no? Una sala de crisis, al estilo EQ 911, con pantallas en la parte de atrás, con una suerte de call center, y hablaba de un plan Fénix, pero nunca nos explicó de qué se trataba, de qué iba, qué contenía el plan, cuál era el objetivo del plan, y convenció. Entonces, sí creo que es un asunto de responsabilidad en doble vía. De las organizaciones políticas, el momento de elaborar el plan de gobierno, porque además creo que ahí quedan en deuda muchas, no sé si todas, pero muchas organizaciones políticas, y no solo para las elecciones presidenciales, sino también para las elecciones locales. Cuando se sientan a elaborar el plan de gobierno, que le ofrecen ustedes al país, a la provincia o a la ciudad, sí creo que deberían, insisto una vez más, como decía hace un momento, darse un baño de realidad los equipos que elaboran esos planes de gobierno para saber si es que son o no son realizables esos objetivos. Si son o no son viables para un país o para una ciudad o una provincia como en la que estamos. Y a partir de ahí hacer un esfuerzo que demanda mucha responsabilidad. El elaborar un plan de gobierno no es sentar y hacer un copy-paste de candidatos del exterior o de candidaturas anteriores, o ahora que es tan fácil la inteligencia artificial, ¿no? Cuidado y empiezan a elaborar planes de gobierno preguntándole a Claude, ¿no? Y yo les hablaba de una declaración adicional en esta coyuntura que tiene que ver con la entrega de los dichosos fusiles a la Policía Nacional, que en buena hora que sea así, que les hayan entregado. Ahí no habló solamente Noboa en su condición de presidente candidato, sino también la ministra del Interior, la señora Palencia, que como bien citaba el profe, hablaba del terrorismo verbal por un lado, pero una parte de la intervención que a mí me chocó, a propósito de los temas con respecto de los cuales hemos venido nosotros machacando en este espacio,
Yo particularmente he venido machacando con eso, porque sí me parece que es una permanente e insistente tomadura del pelo este asunto del Plan Fénix y de la seguridad en este país. Durante la entrega de armamento de la Policía Nacional, la ministra del Interior, la señora Mónica Palencia, envió un mensaje a los operadores de justicia. Hizo un llamado a la función judicial para que pare la liberación de los delincuentes. La seguridad es un trabajo de todos y de cada uno, y no simplemente de aprehensiones y de partes policiales. Y dijo, hay que exigir el fin de la impunidad. Y lo que estaba haciendo es, fíjense ustedes, esta podría ser como recordando aquel espacio sabatino, la caretucada de la semana, pues. Porque la señora les está endosando la responsabilidad a los actores de la función judicial, a los operadores de justicia, de que los presos entran y salen de la cárcel después de que la policía y la fuerza pública hace todos los esfuerzos necesarios para poder capturarlos. Entiendo, como por ejemplo la noticia que circulaba hoy en sus redes sociales la policía, ¿no? 2 años de investigaciones, 2 años, me imagino, de mucho trabajo de inteligencia. Lograron finalmente un objetivo, que es desmantelar o desarticular una mega estructura narcodelictiva que operaba en 3 provincias, en Guayas, Los Ríos y Santa Elena. ¿No es cierto? Entonces, hay un esfuerzo, es evidente, no podemos taparnos los ojos y ser unos necios pretendiendo no reconocer el buen trabajo que de vez en cuando hace la fuerza pública. Qué bien que hayan dado este golpe a estas megaestructuras narcodelictivas, eso está excelente, y esto toma mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, capturan a los delincuentes y lo que dice la ministra es, señores jueces, no los suelten, no los beneficien con prelibertad, con bajas penas, qué sé yo, lo que sea que haya querido decir la señora Palencia. Que paren la liberación de los delincuentes, es lo que le dijo a los jueces la ministra Palencia ayer. Que hay que exigir el fin de la impunidad para que los delincuentes, las personas que son detenidas en estos operativos durante el cometimiento de delitos, paguen sus penas dentro de las cárceles y se pudran en las cárceles y cumplan su condena. ¿De acuerdo? Pero parecería que esto lo dice una ministra a la que no se le fugan los presos de las cárceles, pues. ¿De qué hemos venido hablando las últimas 2 semanas? Si no es al menos de 3 fugas. La última sucedida hace 2 días. 5 privados de libertad se fugaron de la cárcel del Rodeo en Manabí. 5. Y yo les decía que estas fugas, empezando por la de Fito, de la que esa fuga no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni cómo, ¿no? A uno le hacen pensar, o mal pensar, de que acá podría haber complicidad de algunos representantes de instituciones públicas. Y detrás del tema carcelario, ahora no está solo el SNAI, esa institución de nombre larguísimo y de muy bajos y pocos resultados. Tanto, como les decía ayer, que de 127 millones que tienen asignados por finanzas, hasta el sol de hoy, 7 de agosto del 2024, tienen invertidos apenas $300,000. La pregunta es, esas cárceles que están bajo la custodia del SNAI, de la policía y ahora también del ejército, ¿cómo es que permite que se les fuguen presos cada semana? Y la señora ministra, hasta el sol de hoy, no ha hecho una sola declaración con respecto de las permanentes fugas de las cárceles. Pero lo que sí hay son novedades que tienen origen en estas cárceles, donde, por ejemplo, ayer, un día después de la fuga de los 5 privados de libertad, se ha descubierto un túnel de fuga en esa cárcel del Rodeo. Las Fuerzas Armadas anunciaron
este martes el hallazgo de un posible túnel en la cárcel del Rodeo ubicada en Puerto Viejo, la prisión más grande de la provincia de Manabí. Este descubrimiento ocurrió durante un operativo de registro en el pabellón de máxima seguridad del centro penitenciario. Según el informe oficial, el túnel fue encontrado en una celda de alta seguridad y en el transcurso del registro también se confiscaron varios artículos ilegales, incluyendo licor artesanal, dispositivos electrónicos no autorizados. ¿Se acuerdan que justo en el comentario de ayer yo les decía qué pasó que ya no nos informan de estos operativos y los barridos que hacen en las cárceles y cada semana cómo iban encontrando? Cada semana encontraban más celulares y la siguiente semana más celulares y computadoras y la siguiente semana internet, celulares y computadoras y la siguiente armas, celulares y computadoras. Ya me sorprendía que no hagan eso. Bueno, ayer y después de que se les fugaron 5, dijeron, no será de hacer un operativo, y lo hicieron. Y encontraron no solo dispositivos, artículos ilegales, licor artesanal, computadoras, sino un túnel en una de las cárceles, en una de las celdas de máxima seguridad. Encontraron un túnel. En respuesta al hallazgo, los reos que estaban en las celdas relacionadas con el túnel han sido trasladados a otras áreas del penal en coordinación con diversas instituciones estatales con el fin de evitar nuevas fugas y garantizar la seguridad del recinto. El 25 de julio pasado, 3 reos lograron evadirse del Rodeo y este lunes 5 de agosto, otros 5 reclusos también escaparon, esta vez desde la celda 38 del pabellón de mínima seguridad. Es decir, 8 en menos de 15 días. Se les fugaron de la cárcel del Rodeo. Y ahí no operaron jueces ni nadie de la función judicial, estimada ministra. Las cárceles son responsabilidad suya y de su gobierno, de nadie más. Ahí no hay juez que intervenga. La pregunta es ahí, ¿quién responde? O si es que van a hacer algo, más allá de estos operativos que son la típica, ¿no? Después de que ocurren las fugas, hagamos un operativo. Así le encontraron a Fito. Si no hacían el operativo el siguiente día, capaz que ni se daban cuenta de que Fito se les había volado. Hasta ahora hubiésemos estado todos comidos del cuento de que Fito estaba en la cárcel. Hasta aquí el comentario, 7:42. ¿Cómo se llama o cuál es el título de la película esta de que se fugan a cada momento? Está de ponerle un título. Buscar un título para esta tragicomedia. Y antes de abrir la boca... ¿Se acuerda, profe? ¿Me escucha? ¿Se acuerda usted Claro. esa película de ¿Y dónde está el piloto? Parte 8:30, creo que era. Esta podría ser así, como La fuga, parte 15.